Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo amanecer, Señor, por la vida que nos regalas, por la salud que disfrutamos, Señor, en medio de tantas dificultades que hay en este mundo con esta situación de la enfermedad, Señor. Gracias por la salud, gracias por la oportunidad que nos da de comenzar aquí el día leyendo tu palabra. Esperamos que nos des entendimiento y que la podamos comprender, Señor, que lo que leamos ahora aquí en este libro de Éxodo, Señor, pueda ser de edificación para nuestra vida. Que nos guíes con tu Santo Espíritu, nos bendiga, Señor, y podamos comprender claramente tu palabra. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces leyendo la palabra de Dios y estamos ya leyendo el capítulo número 6 del libro de Éxodo en la versión TLA. Éxodo capítulo número 6. Dios le contestó: de tal modo voy a castigar al rey de Egipto que él mismo les pedirá que abandonen su país. Yo soy tu Dios. Tus antepasados me conocieron con el nombre del Dios Todopoderoso, pero no por mi verdadero nombre, que es Yo soy. Yo me comprometí a darles el país de Canaán, donde antes vivieron como extranjeros. Y ahora que he escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios, me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud en Egipto, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto lo haré porque yo soy el Dios de ustedes. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho. Pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile al rey de Egipto que deje salir de su país a los israelitas. Moisés contestó: si ni siquiera los israelitas me hicieron caso, mucho menos el rey. Además, yo soy muy torpe para hablar. Entonces Dios le dio instrucciones precisas a Moisés y a Aarón. Tenían que hablar con el rey de Egipto y con los israelitas y también sacar de Egipto a su pueblo. Los jefes de las familias israelitas fueron los siguientes. De las familias de la tribu de Rubén: Anoc, Falú, Esrón, Carmí. De las familias de la tribu de Simeón: Jamuel, Jamín, Oat, Jaquín, Zoar, Saúl, hijo de una mujer de Canaán. De las familias de la tribu de Leví: Gersón, Keat, Merari. De los hijos de Gersón: Libni, Simí. De los hijos de Keat: Amram, Izar, Hebrón, Uziel. De los hijos de Merari: Mali, Musi. De los hijos de Amram y de Jocabet: Aarón, Moisés. De los hijos de Ishar: Coré, Nefec, Sicri. De los hijos de Uziel: Misael, Elzafán, Sitri. De los hijos de Aarón y de Eliseba: Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar. De los hijos de Coré: Asir, Elcaná, Abiasaf. Leví vivió 137 años. Amram también vivió 137 años. Sus hijos Aarón y Moisés son los mismos que recibieron de Dios la orden de hablar con el rey para sacar de Egipto a los israelitas. Aarón se casó con Eliseba, que era hija de Aminadab y hermana de Nazón. Eleazar se casó con una de las hijas de Futiel y tuvo con ella un hijo que llamó Finés.
Cuando Dios habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy tu Dios. Ve y dile al rey de Egipto todo lo que voy a decirte. Pero Moisés respondió, el rey de Egipto no va a hacerme caso, pues soy muy torpe para hablar. Entonces Dios le dijo, ante el rey de Egipto tú serás mi representante y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto para que deje salir de su país a los israelitas. Él no les hará caso ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco. Pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto que él los dejará ir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré. Así le haré justicia a mi pueblo Israel y los sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo tal como Dios se lo había ordenado. Cuando fueron a hablar con el rey de Egipto, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Dios les dijo a Moisés y a Aarón, cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, les dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara y todas las varas se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso a Moisés y a Aarón tal como Dios lo había dicho. Dios habló con Moisés y le dijo, el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano cuando vaya al río Nilo. Allí le darás este mensaje. El Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, Él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, para que se conviertan en sangre. Y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirá en sangre. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre. Los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre. Tal como Dios lo había dicho, el rey se puso terco. Y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber el agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. Entonces Dios le dijo a Moisés, ve a hablar con el rey de Egipto
Y dile de mi parte que los deje ir al desierto para que me adoren. Si no los deja ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Habrá ranas en el río Nilo y en el palacio del rey, en las casas de sus consejeros y de todo su pueblo. Se meterán en su habitación y se treparán en su cama. Habrá ranas hasta donde amasan su pan. Moisés fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y la extienda sobre los ríos, arroyos y lagunas para que salgan ranas y llene todo Egipto. Aarón extendió su brazo sobre todos los depósitos de agua de Egipto y de allí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios con su magia hicieron que salieran ranas del agua y que llenaran todo el país. El rey, por su parte, mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: pídanle a su Dios que quite las ranas porque ya no las soportamos. Si lo hace, yo dejaré que el pueblo de Israel vaya a ofrecerle sacrificios. Moisés contestó: muy bien, su majestad. Ahora dígame cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus servidores y por su pueblo. Así las ranas se irán de su palacio y se quedarán solo en el río. Que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues así se hará, dijo Moisés. Mañana mismo se irán y se quedarán solo en el río. Ya no molestarán más a los egipcios. Así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey. Luego Moisés le rogó a Dios que alejara del rey las ranas que había mandado. Dios lo hizo así y se murieron las ranas que habían en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas y todo el país olía muy mal. Pero tal como Dios lo había dicho, en cuanto el rey vio que ya todo había pasado, no les hizo caso, sino que se puso más terco y no dejó salir a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que golpee con su vara el polvo del suelo de Egipto para que se conviertan en mosquitos. Y Moisés y Aarón hicieron lo que Dios le ordenó. Aarón extendió el brazo y con su vara golpeó el polvo del suelo. Al instante todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que picaban a la gente y a los animales. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y como los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales, los magos fueron a ver al rey y le dijeron: Dios está haciendo todo esto. Una vez más, todo sucedió como Dios le había dicho. El rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate mañana muy temprano y cuando el rey baje al río le saldrás al encuentro y le dirás de mi parte que deje salir a mi pueblo para que vaya a adorarme. Si no los deja ir, yo enviaré muchas moscas para que los molesten a él, a sus servidores y a su pueblo. Todas las casas egipcias se llenarán de moscas y habrá moscas hasta en el suelo. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. Esto lo haré mañana mismo, así sabrá el rey de Egipto que el Dios de Israel está en su país. Dios cumplió lo que había anunciado, envió muchísimas moscas que se metieron en el palacio del rey y en las casas de sus servidores. Todo Egipto se llenó de moscas y quedó arruinado. Al ver esto, el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan, adoren a su Dios, pero no salgan del país. Moisés le contestó: no creo que debamos hacerlo. A los egipcios no les gustará vernos adorar a nuestro Dios y ofrecerles animales que para ellos son sagrados. Si llegan a vernos haciéndolo, lo más seguro es que nos maten a pedrada. Es mejor que vayamos al desierto hasta donde lleguemos en 3 días
y que allí le ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, tal como Él nos lo ha ordenado. El rey contestó, yo los dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios siempre y cuando no se alejen mucho y le pidan a su Dios por mí. Moisés dijo, en cuanto salga yo de aquí, le pediré a Dios que mañana mismo aleje de Egipto la mosca, pero lo haré siempre y cuando su majestad permita de una vez por todas, que mi pueblo vaya y ofrezca sacrificios a nuestro Dios. Dios y Moisés salió del palacio y le pidió a Dios que alejara del rey las moscas, y Dios lo hizo así. No quedó una sola mosca, pero el rey volvió a ponerse terco y no dejó salir a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés, ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Si no los deja ir, haré que se enferme gravemente. Toco su ganado. Se enfermarán los caballos, los burros, los camellos, las vacas y las ovejas, y no habrá nada que los cure. Pero al ganado de Israel no le haré ningún daño. Así que de los animales de los israelitas no morirá uno solo. Mañana mismo haré que se enferme el ganado de Egipto. Al día siguiente, Dios hizo que todo el ganado de los egipcios se enfermara gravemente y se muriera. Pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Así lo comprobó la gente que el rey de Egipto envió a investigar. Pero aún así el rey siguió terco y no dejó que los israelitas fueran a adorar a Dios. Entonces Dios les dijo a Moisés y a Aarón, tomen de un horno un poco de ceniza y vayan a ver al rey. Cuando estén en su presencia, quiero que tú, Moisés, lances la ceniza al aire. La ceniza se convertirá en polvo fino y al caer sobre la gente y sobre los animales de Egipto, hará que les salgan llagas en la piel. Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey. Cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó la ceniza y la lanzó al aire. La ceniza hizo que a todos los egipcios y a sus animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas. Sin embargo, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no quisiera saber nada de Moisés ni de Aarón, tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés, levántate muy temprano, preséntate ante el rey y dile de mi parte que yo, el Dios de los israelitas, le ordeno que deje que mi pueblo vaya a adorarme. De lo contrario, esta vez enviaré todos mis castigos contra todo Egipto. No hay en toda la tierra otro Dios como yo, y se lo voy a demostrar. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Si hasta ahora no le he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todo el país me conozcan. Dile que si insisten en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer unos granizos tan grandes y pesados como no se han visto en toda la historia de Egipto. Dile que ponga en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tenga en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal
y matará a todo el que no esté en lugar seguro. Al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo. Y además guardaron todo su ganado en los establos. Pero otros no creyeron y dejaron en el campo a sus sirvientes y al ganado. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta el cielo tu brazo para que lluevan granizos sobre toda la gente y sobre el ganado y las plantas de Egipto. Con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo. Al instante, Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizo. Nunca en toda la historia de Egipto se había visto algo parecido. Tan terribles eran la lluvia de granizo y los rayos que caían, que acabaron con gente, ganados y plantas. Los árboles quedaron despedazados y el lino y la cebada destruidos, pues el lino había florecido y la cebada estaba ya en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno, porque dan fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Por eso el rey de Egipto mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: debo admitir que esta vez he hecho mal. La culpa la tenemos nosotros y no Dios. Así que díganle que yo no impediré que los israelitas se vayan. Ya no soportamos más el granizo y los truenos. Moisés le contestó: voy a mostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra. En cuanto yo salga de la ciudad, hablaré con él y ya no habrá más truenos ni granizo. Esto lo haré a pesar de que ni usted ni sus consejeros respeten todavía a Dios. Moisés salió entonces del palacio y de la ciudad y levantando los brazos le pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo. Al momento la lluvia terminó, el granizo dejó de caer y los truenos ya no se escucharon más. Pero aún cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo. Tanto él como sus consejeros se pusieron tercos y no dejaron que se fueran los israelitas. Pero ya Dios había dicho que esto sucedería y Moisés se lo comunicó al pueblo. Dios le dijo a Moisés: ve y preséntate ante el rey. Yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrarles mi poder mediante señales. Pero después de castigo de dejar ir y hasta los echará. Creo que me pasé de capítulo. Voy a repetir. Después Dios le dijo a Moisés: voy a castigar al rey y a su pueblo una vez más. Es el Después, 10, hermana. Capítulo 10, ok, sí me pasé. Ok, Dios les dijo a Moisés: ve y preséntate ante el rey. Yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrarles mi poder mediante señales terribles y asombrosas. Así podrás contarles a tus hijos y a tus nietos todo lo que hice contra los egipcios y cómo me burlé de ellos, para que sepan que yo soy el Dios de los israelitas. Moisés y Aarón se presentaron ante el rey y le dijeron: el Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarle hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso. ¿Cuándo lo va a obedecer? Déjanos ir y adorarlo. Si usted no lo hace, mañana Dios enviará sobre su país una nube de saltamontes que cubrirá todo el suelo.
Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos los árboles que hayan quedado después de la lluvia y el granizo, y llenarán todo el país de Egipto. Nunca los padres ni los abuelos de su majestad vieron algo semejante. Cuando Moisés salió del palacio, los consejeros egipcios le dijeron al rey: ¿hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos han traído problemas. Deje su majestad que se vaya con su pueblo a adorar a su Dios. ¿No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina? El rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés le contestó: debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y también los llevaremos a nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón, el rey dijo: ah, sí, ¿cómo no? Y por supuesto, su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Enseguida los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio. Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo y ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman todas las plantas que quedaron después del granizo. Moisés obedeció. Al instante Dios envió sobre el país un viento que desde el este sopló todo el día y toda la noche. Ese viento trajo tal cantidad de saltamontes que a la mañana siguiente todo Egipto estaba cubierto de ellos. Nunca antes se había visto algo así, ni el suelo podía verse. Los saltamontes se comieron todas las plantas y frutas que habían quedado después del granizo. Muy apurado, el rey llamó a Moisés y Aarón y le dijo: me he portado muy mal con su Dios y con ustedes. Por favor, perdónenme una vez más y pídanle a su Dios que nos quite esos saltamontes, porque nos están matando, o por lo menos que los aleje de mí. Moisés salió del palacio y le rogó a Dios por el rey. Entonces Dios hizo que un viento muy fuerte soplara desde el oeste, y el viento se llevó los saltamontes y los arrojó al mar de los juncos. Todo Egipto quedó libre de saltamontes, pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quede a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla. Moisés extendió su brazo y durante 3 días todo Egipto quedó a oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, ni dar un paso sin tropezarse. Sin embargo, en todas las casas israelitas sí había luz. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y dijo: vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí sus ovejas y vacas. Moisés le contestó: de ningún modo. También nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros. No sabemos cuántos sacrificios tendremos que hacer, sino que Dios nos lo dirá cuando lleguemos. Además,
también ustedes deben darnos más animales para ofrecérselos a nuestro Dios. Una vez más, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Así que el rey le dijo a Moisés: largo de aquí, y más te vale no volver a presentarte ante mí. Si vuelves por acá, mandaré que te maten. Moisés contestó: de acuerdo, jamás volveré a verte la cara. Después Dios le dijo a Moisés: voy a castigar al rey y a su pueblo una vez más. Después de ese castigo los dejaré ir y hasta los echará de su país para siempre. Tú ve y diles a todos los israelitas, hombres y mujeres, que se preparen para salir y que les pidan a sus vecinos objetos de oro y plata. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas, y tanto ellos como los consejeros mismos del rey respetaban a Moisés. Una vez más Moisés le dijo al rey: Dios me mandó decir a su majestad que cerca de la medianoche él recorrerá todo Egipto y les quitará la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Todos morirán, desde el hijo mayor de su majestad hasta el hijo mayor de la sirviente que trabaja en el molino. Ni siquiera las primeras crías de los ganados egipcios escaparán de la muerte. Nunca antes han sufrido ustedes una desgracia tan grande, ni nunca más volverán a sufrirla. Y para demostrarles que es Dios quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni uno solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales. Es más, ni siquiera un perro nos ladrará. Toda esta gente que está al servicio de su majestad vendrá a verme, y de rodillas me rogará que me vaya de Egipto y me lleve a mi pueblo. Solo entonces me iré de aquí. Moisés salió muy enojado del palacio del rey. Entonces Dios le dijo: el rey no va a hacerles caso. Eso me permitirá seguir haciendo señales terribles y asombrosas en este país. Moisés y Aarón hicieron en presencia del rey todas las señales terribles y asombrosas que Dios les había ordenado hacer, pero el rey se puso terco y no dejó que los israelitas se fueran de Egipto. Cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo: este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos, de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de ese mes y ese día, al atardecer, lo matará. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Pero no vayan a comerse la carne cruda o hervida, tienen que asarla al fuego y comerse la cabeza, las patas y las tripas. Además, deben comer rápidamente, con la ropa y las sandalias puestas, y lavar en la mano como si estuvieran apurados por salir. No deben guardar nada para el día siguiente porque es la fiesta de la Pascua en mi honor. Lo que les sobre deberán quemarlo. Esa noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes, los israelitas, no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo la vea,
No les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. De ahora en adelante todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor, para recordar el día en que los saqué de Egipto. La fiesta durará 7 días, desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21. En esa semana celebrarán 2 reuniones especiales, una en el primer día y otra en el séptimo. Donde quiera que ustedes vivan, durante esos 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día de la fiesta y hasta el último no deberán tener en su casa ni un pedacito de masa con levadura. El que coma pan con levadura durante esos 7 días, sea extranjero o israelita, será expulsado de entre ustedes. Además, durante esos 7 días no deberán hacer ningún trabajo. Lo único que podrán hacer es preparar su propia comida. Esta será una ley permanente. Moisés llamó a los jefes israelitas y les dijo: vaya cada uno de ustedes a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la cena de la Pascua. Echen la sangre del cordero en una vasija, tomen luego una rama de hisopo y unten con ella la sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Después de esto, nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente. Así, cuando nuestro Dios recorra el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. De ahora en adelante, ustedes, los israelitas, tendrán la obligación de obedecer siempre esas instrucciones que Dios les ha dado. Cuando vivan en la tierra que Dios prometió darles, celebrarán esta misma ceremonia todos los años. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esa fiesta, ustedes le dirán: esta cena es la Pascua que celebramos en honor de nuestro Dios, cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios. Pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios. Y luego hicieron lo que Dios les había ordenado a Moisés y Aarón. A la medianoche, Dios les quitó la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Murieron todos, desde el hijo mayor del rey que habría de reinar después, hasta el hijo mayor del que estaba preso en la cárcel. También murieron todas las primeras crías de todos los animales egipcios. Esa noche se levantaron el rey y sus consejeros, y los egipcios lloraban a gritos, pues no había una sola casa donde no hubiera muerto un hijo mayor. Esa misma noche el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse lejos de mi pueblo, váyanse ustedes y todos los israelitas y adoren a su Dios como lo han estado pidiendo. Llévense sus ovejas y sus vacas como lo han pedido y váyanse de aquí y pídanle a Dios que no me castigue. También los egipcios apuraban a los israelitas, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas, por su parte, tomaron la masa sin levadura y la envolvieron en sus mantos y con recipientes, y todo se la echaron al hombro. Además, a los egipcios les pidieron ropa y objetos de plata y de oro, tal como lo había ordenado Moisés. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas y que les dieran todo lo que pedían. Así fue como los israelitas les quitaron a los egipcios todas sus pertenencias. Los israelitas viajaron a pie desde el pueblo de Ramsés hasta el pueblo de Sucot. Eran como 600,000 varones, más las mujeres y los niños. Al salir, se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas. También salió con ellos muchísima gente de otros países. Salieron de Egipto con tanta prisa que no tuvieron tiempo ni de preparar comida. Por eso tomaron la masa sin levadura que sacaron de Egipto y con ella hicieron pan. El pueblo de Dios salió de Egipto precisamente el día en que se cumplían 430 años de haber vivido allí. Toda esa noche Dios estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto. Por eso, y en recuerdo de lo que Dios hizo por ellos, desde entonces ningún israelita duerme
durante la celebración de la Pascua. Dios les dijo a Moisés y a Aarón: cuando celebren la Pascua deberán seguir estas instrucciones. Ningún extranjero que trabaje para ti podrá comer del cordero que sacrifica en la fiesta. Solo podrán comer del cordero los esclavos comprados con dinero israelita, siempre y cuando hayan sido circuncidados. También podrán comer del cordero los extranjeros que vivan entre ustedes, siempre y cuando ellos y todos los hombres de su familia se circunciden antes. Si lo hacen así, serán considerados parte del pueblo y podrán celebrar la Pascua. Nadie que no esté circuncidado podrá participar de la cena de la Pascua. El cordero deberá comerse dentro de la casa. Fuera de ella no debe salir ni un solo pedacito de carne. Tampoco se le debe quebrar al cordero ni un solo hueso. Estas instrucciones deberán obedecerlas tanto los israelitas como los extranjeros que viven en el país. Los israelitas hicieron todo tal y como Dios se lo ordenó a Moisés y a Aarón. Y ese mismo día, Dios sacó de Egipto a su pueblo. Dios le dijo a Moisés: el primer hijo de todo matrimonio israelita será para mí. También serán para mí todas las primeras crías de los animales israelitas. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: nunca olviden este día. Con su gran poder, nuestro Dios nos ha sacado de Egipto, donde éramos esclavos. De ahora en adelante, ninguno de ustedes deberá comer en este día pan con levadura. Dios les prometió a sus antepasados que les daría el país de Canaán, donde ahora viven otros pueblos. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Este es el primer mes del año, cuando Dios les haya entregado la tierra prometida y ustedes ya vivan allí. En este mismo mes celebrarán todos los años la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días comerán pan sin levadura y en el séptimo día harán una fiesta en honor de nuestro Dios. En esos días nadie que viva en el país deberá tener en su casa levadura o pan con levadura. En el séptimo día les dirán a sus hijos: esta fiesta la celebramos para recordar lo que Dios hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Esta fiesta será para ustedes como una marca en la mano o en la frente. Les hará recordar que Dios con su gran poder nos sacó de Egipto. Por eso nunca deben olvidarse de sus mandamientos. Recuerden que todos los años deberán celebrar esta fiesta en la fecha señalada. Cuando Dios les haya entregado el territorio de Canaán, que es el país que les prometió a sus antepasados, entonces ustedes deberán entregarle el primer hijo varón que tengan y el primer macho de sus animales, pues ambos le pertenecen a Dios. En lugar de dar como sacrificio el primer macho de los burros, podrán dar en su lugar como ofrenda un cordero. Lo mismo harán ustedes con sus hijos mayores. Cuando sus hijos les pregunten por qué hacen esos sacrificios, ustedes les dirán: con su gran poder nuestro Dios nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El rey de ese país se había puesto terco y no nos dejaba salir. Entonces Dios castigó a los egipcios quitándoles la vida a todos sus hijos mayores y también a las primeras crías de sus animales. Por eso nosotros sacrificamos en su honor el primer macho de nuestros animales y en lugar de nuestro hijo mayor le damos una ofrenda. Este sacrificio debe ser para ustedes como una marca en el brazo o en la frente, para que recuerden que Dios nos sacó de Egipto con su gran poder. Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas,
estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto que lleva al mar de los juncos. Así salieron de Egipto, y Moisés les ordenó llevar con ellos los huesos de José, pues antes de morir él les había dicho a sus hermanos: estoy seguro de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso pase, llévense de aquí mis huesos. Los israelitas empezaron su viaje en el pueblo de Sucot y llegaron a Etam, donde comienza el desierto. Allí acamparon. En ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Después Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-hahirot, es decir, entre el mar de Migdol, que está exactamente frente a Baal-Zephón. Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes lleguen al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos, pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron: pero qué locura hemos hecho. ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? ¿Y ahora quién va a trabajar por nosotros? Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra, y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que habían en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venía persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestara y que nos dejara trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés le respondió: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que va a ver cómo, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por el medio caminando sobre tierra seca. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos. Ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarles mi gran poder. Entonces los israelitas avanzaron en dirección del mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino de los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar, y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos, y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar
los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros. Moisés lo hizo, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios cubrió con el mar a todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor de Dios este himno. Voy a cantar en honor de mi Dios, pues he tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Yo le dedico este himno, porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. Hundió en el mar los carros egipcios, el ejército entero del rey. Mi Dios ahogó en el mar de los juncos a los mejores oficiales de Egipto. Todos ellos se hundieron como piedras en los más profundos del mar. Dios mío, con gran poder destruiste al enemigo, con tu fuerza lo derribaste. Con tu enojo lo quemaste como paja, soplaste y el mar se dividió. En el fondo del mar el agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes. Nuestros enemigos pensaron: vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance, vamos a acabar con ellos. Les quitaremos todo lo que tengan y no lo repartiremos. Pero tú soplaste con fuerza y los hundiste en el mar. En medio de las aguas poderosas se hundieron como plomo. Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Tú has hecho grandes maravillas, tú nos llenas de asombro. Decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios. Tanto amas a tu pueblo, con tu fuerza lo has salvado y ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir. Cuando los filisteos lo sepan, se llenarán de angustia los jefes edomitas y los cananeos. Empezarán a temblar de miedo. Todos ellos se llenarán de angustia y de terror. Dios mío, tu gran poder los dejará espantados, inmóviles como piedras hasta que tu pueblo haya pasado. Dios mío, tú nos llevarás a la montaña que elegiste para ti y allí nos harás vivir para siempre. Tú mismo la hiciste, tú mismo preparaste allí tu casa. Dios mío, tú reinarás hoy, mañana y siempre. Cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre la tierra seca. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y María las invitaba a cantar así:
Canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos y ellos obedecieron. Se fueron al desierto del sur y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mara, que quiere decir amarga. Pero también le reclamaron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios, entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar, Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta. Les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Después de esto, los israelitas se fueron a Elim y allí acamparon en un lugar donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedarnos satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que del cielo les llueve comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas, ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver en esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer. Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí entre ustedes porque les dará a comer carne. Y mañana temprano lo sabrán también porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés les ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo que se apareció en medio de una nube muy brillante. Y Dios le dijo a Moisés, ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente, todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban,
qué cosa era? Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros poco, pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de estas experiencias, cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. El 6º día de la semana, los israelitas salieron a recoger el pan, pero en vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados, los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él les respondió, Dios ha ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar. Por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy y guarden para mañana todo lo que les sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés les dijo, hoy es día de descanso, es un día dedicado a Dios y no van a encontrar pan en el suelo. Así que deberán comerse el pan que guardaron ayer. De ahora en adelante siempre encontrarán pan en el suelo durante 6 días, pero nunca en el día 7º, porque es el día de descanso. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan en el día 7º, pero no encontraron nada. Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me van a seguir desobedeciendo? Si el día 6º les doy el doble de pan, es para que descansen el día 7º. En ese día nadie debe salir de su casa. Entonces el pueblo descansó el día 7º. El pan que recogían era blanco como las semillas del cilantro y dulce como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Después Moisés le dijo al pueblo, Dios nos ha ordenado guardar unos 2 kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto, cuando nos sacó de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una olla, pon en ella unos 2 kilos de maná para colocarla frente al cobre del pacto. Allí guardaremos el maná para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio a comer, y Aarón así lo hizo. Ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años. Lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán, que ya era una región habitada. Para medir el maná, los israelitas usaban una medida de 2 kilos llamada gomer. Amén. Anita, ¿puedes orar para terminar? Ya. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta mañana por este nuevo día, este nuevo amanecer. Gracias por tus nuevas misericordias.
con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado la vida, Señor. Gracias por cada uno de nosotros que sacamos este tiempo para orar y leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea lámpara, que alumbre nuestro camino, que podamos aplicar tu palabra en todo sentido, toda área de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad, que toda palabra, que toda acción, que todo lo que hagamos, Señor, en este día, te traiga honra y gloria a ti, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Ayúdanos hoy, líbranos de todo mal. Guárdanos, Señor Jesús, y guíanos. En tu nombre, amén. 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 Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga a todas. Amén. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz día. Amén.